Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en este video les voy a contar qué es un logaritmo y bueno, algunas características, propiedades de él, digamos, de lo que sería un logaritmo, cuáles son sus definiciones y también sus propiedades, ¿sí? Comencemos. ¿Qué es un logaritmo? Para poder entender qué es un logaritmo, necesitamos necesariamente recordar el concepto de potenciación, ¿sí? Entonces, decimos, por ejemplo, 4 al cubo es igual a ¿cuánto? A 64, ¿no es cierto? Más, voy a poner el exponente, ¿sí?, con color. Ustedes saben que el numerito de abajo se llama base, ¿sí? Este que está acá se llama exponente. ¿Estamos de acuerdo? Exponente. Bueno, el resultado sabemos que es la potencia, ¿no? Esto para refrescar. Vamos con otro ejemplo. Si yo, por ejemplo, tengo 2 al cubo, ¿está?, es igual a ¿qué? A 8. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, otro ejemplo. Vamos a recordar. 5, ¿sí?, al cuadrado. Perdón, lo tendríamos que haber puesto en color. Al cuadrado es 25, ¿no es cierto? Bien. Entonces, primero recordamos esto, ¿no? Que 4 multiplicado por sí mismo 3 veces me da 64, 2 al cubo es 8, es decir, 2 multiplicado por sí mismo 3 veces me da 8, y 5 multiplicado por sí mismo 2 veces me da 25. Bueno, con este concepto nosotros entramos en el concepto de ¿qué? De logaritmo. Así como la potencia es un número, estamos al resultado de tomar un número y elevarlo a otro, el resultado se le denomina potencia. Lo mismo pasa con lo que se denomina logaritmo. Es un número que se obtiene a partir de una determinada operación y está muy relacionado con la potenciación. En primer lugar, quiero contarles que un logaritmo tiene esta forma. Se pone log abajo de la G, ¿sí? Ponemos un número chiquitito, ¿no? Después, acá tenemos otro número, que sería en tamaño normal, y este también sería otro número. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Así se expresa un logaritmo. Esto es un logaritmo. Les presento a la nomenclatura o a la forma de cómo se expresa un logaritmo. A es un número, B es un número y C es un número. Muy bien. Ahora, A se le denomina base, ¿sí? A B, ¿sí?, lo hice un poquito muy arriba, se lo denomina argumento o antilogaritmo. Vamos a poner argumento. Y al resultado de hacer esta operación se lo denomina logaritmo, ¿sí? Es decir, que el logaritmo es un número que se obtiene de resolver una determinada operación. ¿Qué operación? Bueno, vamos con el primer ejemplo. Y está relacionado con la potenciación, ¿sí? Entonces, yo voy a poner acá, por ejemplo, el logaritmo y voy a poner la base, ¿sí? La base va a ser 4. Y este logaritmo se lo voy a aplicar al argumento 64, ¿sí? Esto es un logaritmo. ¿Y cómo se lee esto? El logaritmo de base 4 de 64. Y ahora, ¿qué tengo que hacer acá? Bueno, esto, ¿sí?, el resultado
que se denomina logaritmo, ¿sí? Es o surge de una operación. ¿Qué operación? Bueno, esa operación yo la tengo que plantear con una pregunta. Y la pregunta es, 4 elevado a ¿qué número me da 64? Eso sería la pregunta que me va a dar la respuesta al resultado de este logaritmo. Cuando yo veo un logaritmo, ¿qué tengo que pensar? Yo tengo que pensar que 4 elevado a ¿qué número me da 64? Si yo vengo para acá, digo 4 elevado al cubo me da 64. ¿Sí? O sea que yo acá puse un circulito y dentro de este circulito lo completo con un 3. ¿Por qué? Porque 4 al cubo, ¿cuánto es? 64. ¿Y saben qué? El exponente, que es 3, que es ese número que yo estaba pensando, que ustedes lo pensaron también, y que lo obtuvimos, ese es el resultado, ese es el logaritmo. ¿Está? Entonces, cuando yo vea, ¿está?, un logaritmo que tiene una base y tiene un argumento, yo tengo que pensar que la base elevada a ¿qué número me da el argumento? Y ese número es el logaritmo. Esto es muy sencillo. Supongamos que tenemos, ¿sí?, otro ejemplo. El logaritmo, ¿sí?, de base 2, ¿de quién? Igual este número va como más chiquito, ¿vieron? El mismo tamaño que el exponente, ¿sí? Vieron que el exponente es un poquito más chico. Bueno, logaritmo de base 2 ¿de quién? De 8. ¿Y cuál es la pregunta? 2 elevado a ¿qué número me da 8? Bueno, nuevamente ¿quién? 3, ¿no es cierto? O sea que el logaritmo de base 2 de 8, ¿saben cuánto es? 3. Y esto es lo que tienen que entender ustedes. Suponete, ejemplo 3, el logaritmo de base 5 de 25. ¿Cuál es la pregunta? Y la respuesta va a ser el logaritmo. 5 elevado a ¿qué número me da 25? ¿Sí? ¿Y cuál es ese número? 2. O sea que el logaritmo de base 5 de 25 es 2. ¿Qué es lo que tienen que saber ustedes? Que 4 elevado al cubo me da 64. Elevado da, ¿estamos de acuerdo? 2 elevado al cubo me da 8. Y acá lo mismo, 5 elevado al cuadrado me da, ¿cuánto? 25. Esto se denomina logaritmo. Esto es lo que tienen que saber del logaritmo. De lo que respecta a ¿qué? A la definición. Esto es definición de logaritmo. El logaritmo es un número que se obtiene de una operación. ¿Y cuál es la operación? Entonces yo puedo, en términos generales, puedo decir que si yo tengo un logaritmo de base A de B y esto me da C, quiere decir que A elevado a la C me da B. ¿Estamos? A elevado a la C me da ¿qué? B. ¿Estamos de acuerdo? Elevado me da como resultado el argumento. La base elevado al logaritmo me da el argumento. Quizás, bueno, con letras no sea tan claro, pero bueno, esto sería como la definición para cualquier número. Ahora, nosotros tenemos que explicar, ¿estamos de acuerdo?, cuáles son las condiciones para que yo pueda aplicar un logaritmo. Que esas condiciones no son cuestiones arbitrarias, es decir, que porque se me ocurrieron a mí o a un grupo de catedráticos, sino que tiene que ver con las mismas definiciones de las operaciones. A ver, vamos a ver a qué me refiero, qué es lo que quiere decir el profe. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Primero y principal, ¿sí?,
cuando vamos a aplicar un logaritmo, la base, ¿sí? Va a ser un número positivo, ni cero, o sea, son números, ¿sí? Positivos. Puede ser cualquier número, pero no puede ser ni cero ni negativo. ¿Está? Eso es, digamos, es una definición. Entonces, decimos que A tiene que ser mayor que ¿quién? Que 0. ¿Estamos de acuerdo? A es la base. ¿Sí? Bien. Como punto 2, ¿sí? Como punto 2, B, ¿sí? También tiene que ser mayor que 0. B no puede ser ni negativo ni 0. ¿Está? Esas son condiciones. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora vamos a ver qué significa esto. Por ejemplo, el logaritmo, supónganse, de base 4 de 0. ¿Cuánto da? Entonces, según la definición de logaritmo, me dice que 4 elevado a un número me tiene que dar 0. ¿Y saben qué, chicos? No existe ningún número que yo pueda poner acá. Es decir, que 4 elevado a cualquier número nunca me va a dar 0. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el argumento, ¿sí acá? El argumento no puede ser 0, que es lo que puse acá yo, ¿no? Que B tiene que ser mayor que 0, es decir, que no puede ser ni 0 ni menor, es decir, un número negativo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto explica por qué B tiene que ser mayor que 0. Luego, ¿sí? Supónganse esto, el logaritmo de base 2, ponele, de menos 4. ¿Sí? Bien. Según la definición del logaritmo, 2 elevado a algún número me tiene que dar menos 4. ¿Sí? ¿Y saben qué, chicos? Si yo, por ejemplo, acá pongo un 2, me da 4. Si pongo un 0, me da 1. Y si pongo menos 2, me da un cuarto. O sea que no existe un número que yo pueda poner acá y que el resultado me dé negativo. No existe. Bueno, acá en matemática, para poner que no existe, esto que yo pongo así, significa no existe. ¿Está? No existe. ¿Estamos de acuerdo? Estas son de las propiedades que tenemos que entender. ¿Por qué el argumento, que el numerito sería B, no puede ser ni 0 ni un número negativo? Por lo tanto, tiene que ser mayor, ¿sí?, que 0. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces, lo mismo va a pasar si A es, por ejemplo, A no puede ser 0. Fíjense, miren. Vamos a analizar A ahora. Fíjate, el logaritmo de base 0, no sé, de 4, no importa. Puedo poner cualquier número acá. 0 elevado a qué número me da 4. ¿Sí? Esto parece, vamos a poner un cuadradito porque si no parecen dos ceros. Y vamos a poner un cuadradito. Esto es un 0, ¿no? 0 elevado a qué número me da 4. No existe, chicos. No existe. Entonces, la base tampoco puede ser 0. ¿Estamos de acuerdo? Y por último, ¿sí?, el logaritmo, suponete, de menos 5 está, me tiene que dar, por ejemplo, menos 25. ¿Está? Es decir, que menos 5 elevado a qué número me da
menos 25. Esto no tiene solución, porque menos 5 al cuadrado, ¿cuánto me da? 25. ¿Está? Y menos 5 a la menos 2 me da un 25avos. Es decir, que no existe un número. No existe un número que pueda cumplir con esto. O sea que si nosotros metemos a A y a B valores 0 y negativos, por definición, por la misma definición de potenciación, no vamos a poder obtener un número. Entonces la idea es que si nosotros aplicamos una operación, podamos obtener un resultado. Por lo tanto, A y B, es decir, la base y el argumento, no pueden ser en 0, ni tampoco pueden ser números negativos. Igualmente, yo en ejercicios que lo vaya planteando, que lo vaya proponiendo, yo a A nunca lo voy a poner negativo, pero sí a B le voy a poner a propósito valores, qué sé yo, por ejemplo el 0 o negativos, y ahí ustedes me tienen que decir, no, esto no existe, el logaritmo digamos, que me planteaste no existe. De hecho, pongo ejercicios de estilo. A ver, ¿a qué me refiero con esto? Por ejemplo, ¿no? Si yo pongo calcular, ¿sí?, el siguiente logaritmo. Logaritmo de base 5 de 0. ¿Qué tenés que hacer acá vos? Preguntar qué número elevado, perdón, 5 elevado a qué número me da 0. No existe, no hay un número. Entonces, ¿qué me vas a poner acá? No existe. No existe el logaritmo. ¿Estamos de acuerdo? Y punto, se acabó. Por definición, el argumento, yo analicé A, pero nosotros tenemos que saber sí o sí, porque A siempre va a ser positivo. Quizás B te lo ponga como 0, como 0, como negativo, para que vos ¿cómo es esto? Me expliques, ¿sí? Y me verifiques en función a la definición que no tiene resultado. ¿Está? Me compruebes que no tiene resultado. No me salía la palabra. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, el logaritmo de base 4 de menos 1. ¿Está? ¿Qué resultado tiene? No tiene ningún resultado porque no existe el logaritmo. ¿Estamos de acuerdo? No existe el logaritmo. Eso es lo que yo quiero que sepan. Que B, que es el argumento, no puede ser, ¿sí?, ni 0 ni negativo. Obviamente que A tampoco. Pero bueno, puede pasar que lo veamos, entonces no existe el logaritmo, es punto. ¿Está? Entonces, en síntesis, tenemos el logaritmo. ¿Está? Y, por ejemplo, tengo un ejemplo. Logaritmo, ¿sí?, de base 8, ¿está?, de 0, no existe. B, logaritmo de base 11 de menos 121, no existe. Es decir, que el argumento nunca puede ser 0 ni un número negativo. Todo eso para entender esto. Pero bueno, yo se los traté de explicar para que lo entiendan. Bueno, hay algunas cositas entonces que quiero que queden en claras. Y hay unas cositas más que quiero que ustedes sepan, ¿sí?, con respecto a las bases, con respecto al uso de la calculadora. ¿Está? Pero bueno, cosas importantes, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo, por ejemplo, tengo el logaritmo, ¿está?, de base 10 de 100, esto claramente es 2. ¿Por qué? Porque 10 al cuadrado me da 100. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Fíjense que acá la base, ¿cómo es? La base es 10. Muy bien, ¿vieron que cuando nosotros ponemos raíz cuadrada no se pone el 2 como índice? Bueno, en el logaritmo, ¿sí?, cuando hay un 10, no se lo pone. Es decir, log de 100 es 2. Es decir, y vamos a decir, pero che, ¿qué base tiene? Tiene una base, ¿y cuál es? 10. ¿Está?
es 10, pero no se lo pone. Pero cuando uno solamente ve log es 10. Es logaritmo de base 10. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y esto es lo que van a ver en la calculadora. ¿Sí? Van a ver dos teclas. Van a ver una tecla que tenga log y otra tecla, ¿sí?, que tenga ln. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, esta tecla ln, que no quiero entrar mucho, sino simplemente lo voy a poner como dato, ¿está? El logaritmo de base e, ¿sí?, de base e, suponete, no sé, de un número de 100, ¿está? Puedo poner cualquier número, es igual a ln de 100. ¿Y qué significa esto de e? E es un número, chicos, en matemática, que es aproximadamente 2,71. ¿Vieron como pi, que es 3,14 y sigue? Bueno, es 2,71 aproximadamente. Digamos, este tipo de logaritmo de base e se utiliza para otro tipo de cálculos. Pero bueno, es bueno que lo sepan porque van a ver en la calculadora log y ln, y esto es logaritmo de base ¿qué? 10. Y esto es logaritmo de base ¿quién? E, donde E es aproximadamente 2,71. Esto es como dato. ¿Estamos de acuerdo? Bien. O sea, esto tiene que ver con el uso, cómo aparecen las teclas en la calculadora, que también vamos a aprender cómo usar. Bien. Otra cosa que quiero decir del logaritmo. Tengo varias cosas para decir, pero bueno, vamos por partes. ¿Está? Bien, ¿sí? Teniendo en cuenta el tema de la definición, y después capaz que se hace una ensaladita, esto, cuando el argumento tiene que ser, el argumento que era a lo que se le aplica, digamos, el logaritmo, el argumento, ¿sí?, que en este caso es b, pero es el numerito que se le aplica al logaritmo, ese número no puede ser ni cero ni negativo, ¿sí? Pero el, ¿sí?, logaritmo, por ejemplo, si vamos a poner un ejemplo, miren esto. Logaritmo, ¿sí?, de base 5 de 1. Dijimos que puede ser mayor que 0. O sea que puede ser 1 tranquilamente. Si yo me pregunto entonces 5 elevado a qué número me da 1. ¿Y saben qué resultado es este? 0. ¿Está? Entonces 5 a la 0 me da ¿qué? Me da 1. O sea que el logaritmo de esto, ¿quién es? 0. Ojo, no confundir, ¿sí?, que el argumento no puede ser 0 ni negativo, porque acá el argumento, ¿quién es? 1, o sea, es un número positivo. Pero sí el logaritmo me puede dar 0. ¿Por qué? Porque 5 elevado a la 0 me da ¿cuánto? 1. ¿Estamos de acuerdo? Eso lo quiero decir. Punto 2. El logaritmo, ¿sí?, de base, suponete 7 de 7, ¿cuánto da? Y ahí me pregunto, 7 elevado a qué número me da qué cosa. 7. ¿Qué número es este? Bueno, claramente se habrán dado cuenta que es un 1. 7 a la 1 es 7, ¿cierto? Bien. Entonces, ¿cuál es el resultado de este logaritmo? 1. Y con esto podemos generalizar algo, ¿no? 7 elevado a la 1 me da 7. ¿Está? Y con esto, chicos, quiero generalizar algo, es decir, que lo vamos a generalizar para todos los casos. Cuando yo tengo que el logaritmo, en un logaritmo, ¿sí?, cuando aplico un logaritmo y el argumento es 1, el resultado del logaritmo siempre es 0. Si quieren lo podemos comprobar. Esta era la definición. La vamos a... Está. Suponete, vamos con 3. Logaritmo de base 8 de 1. Yo pregunto, 8 elevado a qué número me da 1. 0, chicos. ¿Está? Y ahora vamos con otro ejemplo. Perdón. El logaritmo de base 13. De 13, ¿cuánto me da? 1. O sea que el logaritmo me puede dar 0 o 1. ¿Cuándo me da 0? Cuando el argumento es 1.
¿Y cuándo me da 1? Cuando la base y el argumento son iguales. Y para esto puedo generalizar algo. Que cuando yo tengo un logaritmo de cualquier base, ya sabemos que la base tiene que ser positiva, ¿sí? De 1, esto me da 0. O sea que cuando yo veo en el argumento un 1, el logaritmo siempre es 0. Esto es importantísimo. Y otra cosa, cuando yo tengo, ¿sí?, la base y el argumento que son iguales, el logaritmo ¿cuánto es? 1. Esto es re importante. ¿Está? Es muy importante. Entonces, con esto hemos podido ya aprender lo que tenemos que saber del logaritmo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, seguimos. ¿Sí? En conclusión a todo esto, ¿qué dijimos? ¿Sí? Como punto 1, el logaritmo, suponete, de base 6 de 36, ¿quién es? 2. ¿Por qué? Porque 6 elevado al cuadrado me da 36. Esto es la definición de logaritmo. ¿Estamos de acuerdo? Como punto 2, ¿sí? Si el argumento, ¿sí?, no importa cuál sea la base, poner base 20, ¿estamos de acuerdo? Si el argumento es 1, el logaritmo siempre es 0. Como punto 3, ¿sí? Si la base, ¿estamos de acuerdo? Suponete que la base vale 15, no importa. Si la base y el argumento son iguales, me da 1 el logaritmo. ¿Estamos de acuerdo? Si el argumento es 1, el logaritmo me da 0. Y si la base y el argumento son iguales, el logaritmo me da 1. ¿Estamos de acuerdo? Eso por un lado. Esto sale de la misma definición y esto es muy común. ¿Estamos de acuerdo? Otra cosa que dije es que el logaritmo de base 10 es igual al log solamente sin poner nada. ¿Está? El logaritmo de base E, ¿sí?, es ln. ¿Estamos de acuerdo? El logaritmo, ¿estamos de acuerdo? Bien. Y otra cosa más que es muy importante, ¿sí?, que para cualquier logaritmo, b, que es el argumento, nunca puede ser ni negativo ni 0. ¿Estamos? Y a también, ¿no? Esto es importante. O sea que el numerito que está acá nunca puede ser 0 ni un número negativo. Y con esto más o menos hemos entrado en la definición de logaritmo. Sus propiedades, igual tiene más propiedades, pero que salen de la misma definición. Y con esto ya podemos empezar a hacer los puntos del trabajo práctico. Lo único que me queda es explicarles cómo, por ejemplo, calcular el logaritmo con una base que no sea de 10 en la calculadora. ¿Está? Bueno. Suponete que yo, igual los logaritmos que vamos a plantear son fáciles, ¿no? Pero, por ejemplo, yo tengo el logaritmo de base 2 de 128, ¿sí? Entonces yo acá tengo que pensar que 2 lo tengo que elevar a un número que tiene que dar 128, ¿no es cierto? Bien. Y ahora digo, ¿cómo hago? Porque acá tengo de base 2 y en la calculadora solamente tiene de base 10. Vieron que en la calculadora, si ustedes la ven, aparece log. Y log, solito, sin nada, es de base 10. Bueno, para esto vamos a utilizar algo que se denomina cambio de base. Es decir, que podemos cambiar la base, porque necesariamente la tenemos que cambiar porque solamente en la calculadora tenemos de base 10 y acá yo tengo de base 2. Entonces vamos a tener que pasar de base 2 a base 10 y lo podemos hacer. ¿Cómo se hace? Miren, vamos a hacer una división y vamos a poner dos logaritmos. Arriba un logaritmo y abajo otro logaritmo. Los dos claramente, ¿qué van a ser? De base 10, es decir, log. Por eso no pongo nada.
log solo, que es de base 10, que es lo que tengo en la calculadora. Y arriba vas a poner ¿qué cosa? Como numerador el logaritmo de ¿quién? Del argumento. Y abajo vas a poner el logaritmo de ¿quién? De la base. ¿Está? Y así vas a poder calcular este logaritmo de base 2. ¿Qué vas a hacer en la calculadora? Vas a hacer log de 128 dividido log de 2. ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, eso, ¿sí? Igual no es tan complicado, chicos. 2 a la séptima, ¿sí? Me da 128. 2 a la 7. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Pero por ahí si no se acuerdan, se pueden ayudar con la calculadora. Vamos con otro ejemplo. Yo quiero calcular el logaritmo, ¿sí? Bueno, de base 5 de 625. ¿Y qué hago ahí? Hago el logaritmo de base 10, log solo, de 625, dividido log de ¿quién? De 5. Y ahí, bueno, esto me va a dar 4, ¿no es cierto? Si ustedes se acuerdan que 5 a la cuarta es 625, no hace falta que hagan esto en la calculadora. Pero bueno, esto es para que ustedes entiendan cómo se hace en la calculadora. ¿Y qué utilizamos acá? Algo que se denomina, ¿sí? Cambio de base. Esto se denomina cambio de base. Es decir, claramente cambiamos de base. Porque estaba en base 2 y lo pasamos a base 10. ¿Está? ¿Por qué a base 10? Porque esto se puede hacer para cambiar la base a cualquier número, pero digamos por una necesidad lo tengo que pasar a base 10 porque el único logaritmo que tengo en la calculadora es de base 10. ¿Está? Bien, esto es lo que tienen que hacer para calcular un logaritmo de cualquier base con la calculadora. Y recuerden que la tecla a utilizar es log. Si lo quieren hacer con ln también va a salir, es lo mismo, ¿eh? Pero bueno, como ustedes quieran. Bien, entonces yo quiero calcular el logaritmo de base 2 de 128, ¿qué hago? Log de 128 dividido log de 2 y te va a dar el resultado. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y por último, es lo que yo quiero mencionar, ¿sí? Son las propiedades, las 3 propiedades que quedan. ¿Por qué? Porque esta propiedad que se denomina cambio de base es una de las 4. ¿Está? Entonces vamos con las propiedades. Y acá presten atención. Vamos a ponerlo más arriba. Propiedades. Bueno, la primera que les dije, ¿cuál fue? Cambio de base. ¿Sí? ¿Y qué dice? Que si yo tengo el logaritmo de base A de B, esto es igual a ¿qué? Al logaritmo de base X, ¿de quién? De B, sobre el logaritmo de base X de A. ¿Estamos? Esto es lo mismo que hicimos hace un rato, pero con números. ¿Está? Yo, ¿qué hice? El logaritmo de base A de 8, puse el logaritmo de base 10 de 8, dividido el logaritmo de base 10 de 2. ¿Está? Pero ahora con letras. Después tenemos otra propiedad que es muy conocida, que dice así. Lo voy a hacer con números y después lo voy a generalizar. Si yo tengo, por ejemplo, el logaritmo de base 2, ¿sí? De 2, suponete, a la 80. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? Esto, en el argumento tengo un número muy grande, ¿no es cierto? 2 a la 80, ¿cómo hago para hacer 2 a la 80? Y después le aplico el logaritmo de base 2. Bueno, acá tenemos una ayudita. Cuando el exponente está en el argumento, ¿sí? ¿Qué puedo hacer? Yo puedo, este numerito, pasarlo adelante, multiplicando. Entonces, fíjense, este 80, lo voy a poner acá, 80 por, es como que le saco el 80, ¿vieron? Se lo saco.
Se lo saco porque se me complica. Bueno, lo saco. ¿Dónde lo pongo? Lo pongo adelante, multiplicando por el logaritmo de ¿quién? De lo que quedó. ¿De base 2 de quién? De 2. Y si ustedes recuerdan, ¿sí? Si ustedes recuerdan, cuando yo tenía base y argumento iguales, ¿esto cuánto era? 1. Entonces acá me queda 80 por 1, que en definitiva es 80. O sea que se me complicó, pero lo pude, a través de esta propiedad, resolverlo mentalmente y muy fácil. Esto es muy fácil. ¿Estamos de acuerdo? Muy fácil. Vamos con otro ejemplo, ¿no? Suponete el logaritmo de base, suponete 6 de 36 a la 100. ¡Fua! ¿Cómo hacemos acá? Bueno, este 100 que está acá, lo pasamos adelante multiplicando. ¿Sí? ¿Ves? Este 100 lo pasamos multiplicando para adelante, que es este que está acá. Esto lo tendría que haber puesto, ¿no? Con color. 100. Y lo multiplicamos ¿por quién? Por lo que me queda. El logaritmo de base 6 de ¿quién? De 36. ¿Y esto cuánto es? 2, ¿no? Entonces, ¿qué me queda? 100 por 2. ¿Y esto es igual a cuánto? A 200. Fíjate que aplicando esta propiedad es muy sencillo resolver el logaritmo. Y con esto entonces podemos concluir que si lo generalizamos, podemos decir que nuestra segunda propiedad es que si yo tengo el logaritmo de cualquier base, de cualquier argumento, donde ya sabemos que ahí b no puede ser negativo ni 0, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Y el argumento está elevado a un número, esto es igual a n, lo pasamos adelante por lo que queda. Esto es muy importante, esta propiedad. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora vamos a explicar otra. Vamos a explicar otra. La tercera, que lo voy a hacer acá. ¿Y cuál? ¿Cómo dice la tercera? Fíjate, lo voy a hacer primero con ejemplos. ¿Sí? Voy a hacer más abajo porque el logaritmo, suponete, ¿no? De base 2, ¿sí? De 32 por 128. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué tengo que hacer acá? Acá tengo que hacer 32 por 128. El resultado después tengo que aplicar el logaritmo de base 2. Está complicado. Bueno, fíjense. Acá, ¿sí? En el argumento hay dos números que se están multiplicando. Y esto es igual a ¿qué? Van a saber a qué. Es igual al logaritmo, ¿sí? De base 2, lo vamos a separar, ¿sí? Para cada uno de los números de base 2 de 32, más esto que era una multiplicación, lo vamos a convertir en una suma y vamos a separar. Es como que distribuyo el logaritmo a cada uno de los números, pero en vez de multiplicar, se transforma en una suma. Logaritmo de base 2, ¿de quién? De 128. Esto es maravilloso. Muy bien. ¿Esto qué es? 5, porque 2 a la quinta me da 32, más, ya dijimos que 2 a la séptima, ¿sí? Me da 128. Y esto, chicos, ¿saben cuánto es? 12. Es decir, que el logaritmo de base 2 de 32 por 128, ¿saben cuánto es? 12. Y lo pudimos resolver fácilmente aplicando nuestra propiedad. ¿Estamos de acuerdo? Vamos con otro ejemplo. Mira esto. Logaritmo, vamos a hacerlo con números chiquitos. Logaritmo de base... para que ustedes puedan ver. Miren. 4 por 8, ¿cuánto es? 32. El logaritmo de base 2 de 32, ¿cuánto es? 5, porque 2 a la quinta me da 32. Bien. Ahora, según esta propiedad, esto yo lo puedo separar en ¿qué? En el logaritmo de base 2 de ¿quién? De 4, más el logaritmo de base 2 de 8. Y esto que está acá, ¿cuánto es? 2. Más esto que está acá, ¿cuánto es? 3.
¿Y 2 más 3 cuánto es? 5. ¿Vieron que es 5? Bueno, esta propiedad se cumple. Entonces la podemos generalizar. Esto lo voy a poner un poquito más arriba. Esto voy a poner logaritmo de base x de b sobre el logaritmo de base x de a. Y como tercera propiedad, vamos entonces, tomando estos ejemplos, a decir que si yo tengo el logaritmo, ¿sí?, de base a de x por y, esto es igual al logaritmo de base a de x más, ¿sí?, el logaritmo de base a de quién, de y. ¿Está? Bien, si yo tengo 3 que se están multiplicando, entonces voy a poner, si yo tengo el logaritmo base a de x por y por z, voy a poner el logaritmo de base a de x más el logaritmo de base a de y más el logaritmo de base a de z. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué quiero decir con esto? Miren, si yo por ejemplo tengo el logaritmo de base, siempre lo voy a poner de 2 porque son números chiquititos, suponete de 4 por 16 por 128. Ojo, son 3 los que se están multiplicando. ¿Qué hago acá? Bueno, el logaritmo de base 2 de 4 más el logaritmo de base 2 de 16 más el logaritmo de base 2 de 128. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, esto me da 2, ¿está? Esto me da 4, y esto me da 7. 11, 12, 13. Y utilizando esta propiedad podemos resolver el logaritmo fácilmente. Es muy importante esta propiedad. Y por último, que es la cuarta, es muy similar, perdón, en Romanos, es muy similar a esta, nada más que con una división en el argumento, el logaritmo, suponete, ¿no?, de base 2 de 32 dividido 16, ¿sí? Está 32 dividido 16, ¿cuánto es? 2. O sea que el logaritmo de base 2 de 2, ¿acuerdan que cuando 1 iguales me da 1? Esto da 1. Está bueno. Pero también se puede resolver según las necesidades, pero también es una propiedad muy importante. Cuando hay una división, lo puedo separar en una resta. Cuando hay una multiplicación lo separo en una suma, y cuando hay una división lo separo en una resta. Entonces, ¿qué me queda? Esto sería el logaritmo, ¿sí?, de base 2 de ¿quién? De 32 menos el logaritmo de base 2 de ¿quién? De 16. Y fíjense que esto que está acá, ¿cuánto es? 5. Y esto que está acá, ¿cuánto es? 4. Y 5 menos 4, ¿cuánto me da? 1. ¿Vieron que da 1? Bien, entonces, cuando hay una división se separa en resta, ¿está? Y cuando hay una multiplicación se separa en una suma. Y era la última propiedad que me faltaba, ¿sí?, para explicarles. Entonces, en términos generales, si yo tengo el logaritmo de base A, una base que puede ser cualquier número, de x, ¿sí?, sobre i o dividido i es lo mismo, esto es igual a ¿qué? Al logaritmo de base a de x menos el logaritmo de base a de ¿quién? De i. ¿Estamos de acuerdo? Y con esto hemos podido explicar las 4 propiedades del logaritmo. Esta la utilizamos, la de cambio de base, para usar la calculadora, ¿sí? Si no lo entienden, vuelvan a ver el video y lo van a entender. Y después esta y esta las utilizamos según nos convenga y las necesitemos, ¿está? Básicamente las propiedades se van a ir aplicando y utilizando según las necesidades. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una cosa así? Suponete, ¿no? Yo las propiedades estas las voy a poner acá en chiquitito, ¿está? Para que lo puedan ver, ¿sí? Generalmente la 1, logaritmo de base a de b es igual al logaritmo de base x de b sobre el logaritmo de base x de a. Esta es la 1. La 2,
dijimos que el logaritmo de base A de B a la n es igual a n por el logaritmo de base A de B, ¿sí? Después, tenemos la tercera. El logaritmo de base A de ¿quién? De x por y es igual, ¿sí? Lo voy a poner más de este lado. El logaritmo de base A de x por y es igual al logaritmo de base A de x más el logaritmo de base A de y. Y después, como cuarta, el logaritmo de base A de x sobre y, o dividido y es lo mismo, es igual al logaritmo de base A de x menos el logaritmo de base B, perdón, de base A, ¿sí? Siempre de la misma base, queda con la misma base, ¿eh? De base A de y. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? Bueno, supónganse que yo les planteo ejemplos, acá algunos ejemplos. Vamos a poner el ejemplo A. Supongamos que tenemos que aplicar solamente propiedades. Después lo podemos utilizar para otras cosas, ¿no es cierto? Pero por ejemplo, logaritmo de base, suponete A, de x por y por z. Y me dice aplicar propiedad. ¿Aplico propiedad? Listo. Mira, yo en el argumento veo una multiplicación, ¿qué hago? Lo separo en suma. Logaritmo de base A de x más el logaritmo de base A de y más el logaritmo de base A de ¿quién? De z. ¿Terminó el ejercicio? Terminó. Apliqué propiedades. Oh, muy bien. Suponete que yo tengo una cosa así. Logaritmo de base, no sé, b de x por y elevado a la n. Ojo acá, porque hay prioridades. Yo acá no puedo separar en una suma si primero no me saco ¿qué cosa? El exponente. ¿Que el exponente cómo pasaba? Multiplicando. Entonces, ¿qué me queda? N por el logaritmo de ¿quién? De base b de ¿quién? De x por y. ¿Y cómo sigue esto? Ahora sí puedo separar, pero ojo, porque n está multiplicando el logaritmo. Entonces, ¿qué me queda? N por, ¿estamos de acuerdo? Abro paréntesis, ¿y qué me va a quedar? El logaritmo de base b de ¿quién? De x más, porque era una multiplicación, lo paso a una suma, logaritmo de base b de ¿quién? De y. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, estoy aplicando más de una propiedad, porque no siempre voy a aplicar una sola propiedad, inclusive algunas veces voy a aplicar las tres juntas o las cuatro, lo que sea. ¿Sí? Vamos con otro ejemplo. Suponete que yo te pongo una cosa así. El logaritmo de base p, no importa la letra, ¿sí? De x a la n por y. ¿Sí? ¿Y qué tenés que hacer acá? Ojo, voy a separar, entonces voy a poner el logaritmo, ¿por qué? Porque hay una multiplicación, logaritmo de base p de ¿quién? De x a la n más el logaritmo de base p de ¿quién? De y. ¿Estamos de acuerdo? Pero esta n también la puedo bajar. Entonces me queda n por el logaritmo de base p de ¿quién? De x, ¿sí? Ahora me da rara la x, más el logaritmo de base p de ¿quién? De y. Y bueno, podemos ir mezclando, ¿no? Suponete un ejemplo de logaritmo de base c de x a la n sobre y a la m. ¿Y cómo hago esto? Bueno, primero hay una división, entonces lo separo en una recta. Entonces, ¿qué me queda? El logaritmo de base c de x a la n menos, porque había una división, el logaritmo de base c de ¿quién? De y a la m. ¿Terminó? No, porque estos exponentes tienen que bajar. Entonces, ¿qué me queda? N por el logaritmo de base c de ¿quién? De x menos el logaritmo de base c, perdón, me olvidé la m, menos m porque lo bajé, el logaritmo de base c de ¿quién? De y. Entonces, yo aplicando las propiedades
pude expresar este logaritmo de otra forma. La idea de estos ejercicios es que ustedes vayan aprendiendo las propiedades, porque después las propiedades se utilizan, ¿sí?, para poder calcular un logaritmo. De estas combinaciones puede haber un montón, ¿sí? Suponete que yo les doy una... Combinaciones, hablo de que puedo mezclar exponentes, multiplicaciones, divisiones, todas juntas. Por ejemplo, ¿no? A, B, C, D, E, ¿no es cierto? Suponete, mira, logaritmo de base A, mira esto, de X a la N por I sobre Z a la P. Entonces, acá tengo exponente, tengo multiplicación y tengo división. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué me va a quedar acá? Ojo acá. Me va a quedar el logaritmo de base A de ¿quién? De X a la N, ¿no es cierto? Por, o sea que lo separo más, el logaritmo de base A de ¿quién? De I, menos, ¿por qué? Porque hay una división menos, el logaritmo de base A de ¿quién? De Z a la P. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora, ¿cómo sigue esto? Esta n baja me queda n por el logaritmo de base A de ¿quién? De X más, esto queda igual, logaritmo de base A de I, menos, y esta p baja, p por el logaritmo de base A de ¿quién? De Z. Y con esto, chicos, hemos terminado de explicar la definición del logaritmo, cuáles son sus aplicaciones, es decir, cómo lo podemos utilizar al logaritmo, cuáles son las condiciones para poder tener un logaritmo que me dé un número, y después las propiedades y cómo las podemos aplicar. Bueno, espero que lo hayan entendido y que puedan hacer el trabajo.